Resulta intrigante cómo lo que es normal es lo aceptado y lo que es percibido como anormal es despreciado. ¿Acaso es una distinción entre factores que provienen de nuestra capacidad mental? ¿O es el resultado de nuestros pensamientos, creencias y acciones en sociedad? Es cuando las amenazas se presentan en nuestra vida que podemos actuar de maneras distorsionadas. ¿Qué seríamos capaces de hacer para salir de esa situación que nos aterra? Está claro que pensar en algo lógico se nubla nuestra mente, pero pensar de manera irracional y automática puede convertirse en algo inconsciente. Nunca saldré de aquí si no hago trampa. Repites en ese momento en el que una distorsión cognitiva se ha adueñado de tu mente. ¿Por qué sucede esto? Existen distorsiones cognitivas en lo más simple. ¿Cuáles son? ¿Cómo aprender a distinguirlas? Vayamos a este video. Percibimos la realidad a través de los estímulos ambientales. Imagina que estás bajo la lluvia. Tus sentidos captan la experiencia. Sientes las gotas de agua en tu piel, escuchas el sonido de la lluvia y ves todo a través de un velo de agua. Ahora, aquí es donde entra la distorsión cognitiva. Tu interpretación de esta experiencia puede variar según tu estado emocional o creencias. Así es, las distorsiones cognitivas son filtros de pensamiento erróneo o sesgado que afectan cómo interpretamos la información que recibimos del mundo exterior y de nuestras propias experiencias. Estas distorsiones pueden llevarnos a malinterpretar situaciones, eventos o interacciones de manera negativa, lo cual puede tener consecuencias adversas en nuestra vida emocional, social y en la toma de decisiones. Volviendo a la situación de la lluvia. Si estás de buen humor y te encanta la lluvia, si tienes buenos recuerdos bajo la lluvia o alguna otra situación interior, percibirías la lluvia como refrescante y reconfortante. Sin embargo, si estás de mal humor o te disgusta la lluvia y has tenido algún recuerdo doloroso, podrías interpretar la misma experiencia como molesta y depresiva. Todos podemos experimentar distorsiones cognitivas en algún momento, incluso sin padecer una condición psicológica específica. Y es ahí en donde afirmamos: es que yo soy así, es que yo reacciono así ante eventos similares. Pero nuevamente llega la duda. ¿Realmente somos así? ¿O nuestras reacciones son tan subjetivas que reaccionamos de manera ambigua? Vemos lo que queremos ver. Y justo aquí encontramos que los sesgos cognitivos se presentan como aliados de las distorsiones cognitivas para influir en nuestra percepción y pensamiento. Te recuerdo que tengo todos estos videos que puedes ver para complementar ya que, al final, hay muchos factores que determinan ciertos patrones y de percepción. ¿Qué crees que ocurriría en tu mente si ésta sufriera debilidad? Exacto, probablemente comenzarías a sentir que nada tiene sentido. Ahora, si sumamos que te sientes triste y no entiendes la causa de esa tristeza, ¿qué pensarías? Probablemente te inundarían un montón de pensamientos catastróficos. Y aún más, si con todo esto vienen momentos difíciles y cada vez más circunstancias que te hacen sentir que tu vida está perdida. Aaron Beck, un psiquiatra y psicoterapeuta estadounidense, mientras trabajaba con pacientes deprimidos, observó consistentemente patrones de pensamiento disfuncionales que parecían estar vinculados a la intensificación y mantenimiento de la depresión. Estas observaciones lo llevaron a formular la teoría de las distorsiones cognitivas, que postula que las personas con depresión interpretan la realidad de una manera distorsionada y sesgada,
enfocándose en aspectos negativos y minimizando los positivos. Pero es que, claro, como seres humanos tendemos a irnos hacia lo negativo, aunque no seamos del todo depresivos. Podríamos no ver ningún sentido en las distorsiones cognitivas, pero Beck sí que le dio 2 sentidos a estas. 1. Tendemos a prestar más atención a la información que confirma nuestras creencias negativas e interpretar los eventos de manera que refuerce nuestros pensamientos disfuncionales. Piénsalo de esta manera. No por nada, una noche de insomnio, solamente llegan los pensamientos negativos a inundar nuestra mente. No por nada, es más sencillo pensar en percances negativos. Nuestra mente vive en un estado de alerta. Es así como podemos dar mayor impacto a una situación que no es del todo impactante. 2. Con una mayor intensidad de emoción negativa, podemos tener creencias distorsionadas sobre nuestro propio valor, el de otros y el del mundo. ¿Realmente el mundo parece un lugar tan terrible? Las distorsiones cognitivas nos llevan a malinterpretar hechos y situaciones. Quizá has escuchado esto cuando estamos ante una discusión que parece no ir a ningún sitio. Somos reacios y actuamos con el ego. Después de esto, un bucle emocional negativo puede crecer como una bola de nieve, llegando a alteraciones mayores que provocan malestar con nosotros y los demás. Para entender esto con mayor claridad, veamos este ejemplo. Imagina que alguien interpreta un comentario neutro como una crítica personal, desencadenando sentimientos de irritación y resentimiento hacia la otra persona. Este tipo de distorsión, conocida como lectura mental, distorsiona nuestra percepción de las intenciones de otros y pueden afectar nuestras relaciones sociales de manera adversa. Aaron Beck explicó que los esquemas cognitivos son como estructuras mentales que formamos a partir de nuestras experiencias de vida. Estos esquemas nos ayudan a interpretar y dar sentido a la información que recibimos del mundo. Dentro de estos esquemas surgen los pensamientos automáticos, ideas rápidas y automáticas que consideramos como verdades absolutas, aunque a menudo no son analizadas ni cuestionadas de manera consciente. Estos pensamientos están influenciados por nuestras creencias profundamente arraigadas. Ahora que sabemos esto, es más sencillo identificar las distintas distorsiones cognitivas. Leer la mente. Asumir que sabemos lo que otra persona está pensando. Un sube y baja en la comunicación. Estás en una reunión y ves a un amigo que parece distraído. Inmediatamente piensas, seguro está molesto conmigo por lo que dije la última vez. Pero no tienes evidencia directa de que esté molesto contigo. Otro ejemplo podría ser, tu pareja está en silencio durante la cena y automáticamente piensas, debe estar pensando que no me interesó por lo que él dice. En lugar de preguntar qué está pensando, asumes que sabes lo que pasa por su mente. Si te fijas bien, caemos en nuestras propias percepciones de lo que creemos que es real, aunque no tengamos evidencia suficiente. Adivinar el futuro, rueda de la fortuna. Anticipar o predecir eventos futuros de manera negativa, asumiendo lo peor sin evidencia sólida que lo respalda. En algún instante me encontraba pensando en eventos catastróficos, asumiendo que estaban más cercanos de lo que pensaba, cuando en realidad ni siquiera había algo que lo respaldara. Nunca podré entrar a la universidad, mis notas no son lo suficientemente buenas. Creer que no serás aceptado en la universidad antes de recibir una respuesta oficial, basándote en temores personales. O ser infeliz en mi matrimonio. Nunca encontraré a alguien que me haga feliz. Prever que el matrimonio será infeliz,
sin considerar las circunstancias actuales, ni las posibilidades de construir una relación satisfactoria en un futuro. Catastrofización. Es como preocuparse en exceso por el futuro. Tendemos a imaginar que algo va a salir terriblemente mal en el futuro. Nos enfocamos intensamente en lo que nos sentiríamos si eso ocurriera. Esto puede llevarnos a experimentar ansiedad anticipatoria y a sobreestimar las dificultades que enfrentaríamos, sin considerar nuestras propias capacidades de afrontamiento. Voy a estar tan nerviosa que no podré hacer nada en la presentación. Anticipar, sentirse completamente paralizado por los nervios, subestimando la capacidad de manejar la situación con calma. Estoy seguro de que esta cena será un desastre. No conoceré a nadie, mis amigos se aburrirán. Será una noche terrible. Magnificación y minimización. Maximizar. Se trata de tomar algo negativo y hacerlo parecer mucho más grande o más importante de lo que realmente es. Soy un fracaso completo porque me dijeron que cometí un error. Estás exagerando la importancia de la crítica, interpretándola como un juicio sobre toda tu capacidad profesional. Minimizar. Consiste en subestimar algo positivo, haciéndolo parecer menos importante o significativo de lo que realmente es. Por ejemplo, recibes un cumplido sobre un proyecto que completaste exitosamente. Solo dicen eso para ser amables, realmente no fue tan bueno. Subestimas el valor de tu logro, lo que disminuye tu autoestima y hasta tu satisfacción personal. ¿Sabías que etiquetar también es una distorsión cognitiva? Y quizá es de las que más somos conscientes. Asignamos un rasgo negativo a nosotros mismos o a otras personas, basándonos en una sola experiencia o característica, sin considerar otras evidencias. Por ejemplo, fallas en una presentación en el trabajo. Piensas, soy un inútil. Estás tomando una experiencia negativa y generalizándola a tu valor como persona, en lugar de ver la presentación como una situación en la que puedes mejorar. O un compañero de trabajo llega tarde a una reunión y piensas, él es un irresponsable, juzgando a tu compañero basándote en un solo factor, sin considerar otras circunstancias. Filtro negativo. Imagina que pones el filtro negativo en tu vida. Automáticamente, todo comienza a ser más sombrío de lo que parece. Todo es terrible. Los aspectos negativos bombardean ahora tu realidad. Te ves en el espejo antes de salir y dices, mi cabello se ve horrible. Te centras únicamente en un detalle que no te gusta, sin considerar que tu ropa se ve bien o que tienes una sonrisa agradable. Si te fijas, para este mundo, tu mente se centra en lo negativo. Sobregeneralización negativa. Quizá esta solemos notarla cuando estamos de mal humor. Es llegar a una conclusión negativa basándonos en un solo evento. Por ejemplo, tienes una discusión con un amigo y piensas, mis amistades siempre terminan en peleas. No puedo mantener una buena relación. Un desacuerdo te lleva a creer que todas tus relaciones están condenadas al fracaso, olvidando todas las veces que te has llevado bien con tus amigos. ¿Por qué tu mente quiere minimizar lo bueno a como dé lugar? Bueno, pues prácticamente de eso tratan las distorsiones. Pensamiento absolutista o dicotómico. Las personas ven las situaciones de manera extrema, sin considerar puntos intermedios. Todo se percibe como blanco-negro, bueno-malo, sin gris. En una ocasión, un chico me dijo, quiero que seas mi pareja,
pero es a todo o nada. Al inicio no me parecía extraño, solo que los puntos intermedios son parte del proceso. No siempre puedes estar bien contigo o con una relación. Debo o tengo. Tendemos a creer que debemos o tenemos que hacer las cosas como creemos que deberíamos de hacerlas, teniendo así reglas estrictas de comportamiento. Pero cuando estas reglas se rompen, llegamos a sentimientos de ira o culpa. Por ejemplo, debo de hacer perfectamente mi rutina de ejercicios para estar sano. Pero si un día no sale como lo planeaste, te enojas contigo mismo por ser débil. Comparación. Interpretar eventos en base a estándares poco realistas, llevándose a sí mismo a la comparación con seres que crees superiores, creando sentimientos de inferioridad y baja autoestima en la mayoría de casos. Ves fotos en redes sociales de amigos que parecen estar siempre viajando y teniendo aventuras emocionantes, y lo que pasa por tu mente es algo así como: mi vida es aburrida comparada con la de ellos. Nunca hago nada interesante. Pero en realidad, las redes sociales a menudo muestran una versión filtrada y optimizada de la vida de las personas. Lo que se ve en línea no representa la totalidad de sus experiencias. Lo que podía haber sido y no fue. ¿Sigues viviendo en el pasado? Este tipo de pensamiento se enfoca en oportunidades perdidas y en lo que podría haberse evitado, en lugar de valorar el rendimiento actual o los logros presentes. Por ejemplo, terminaste una carrera universitaria y obtuviste un buen trabajo, pero sigues pensando en la carrera que no elegiste inicialmente. Si hubiera estudiado aquella otra carrera, tal vez ahora tendría un mejor empleo. La realidad es que las experiencias que has ganado son valiosas. Quizá para este punto te sientas agotado por tantas percepciones alteradas, pero créeme, normalmente pasamos de un pensamiento a otro. Imagínate si cada pensamiento es alterado, lo abrumador que puedes sentirte. Finalmente, ¿y qué si? Esta forma de pensamiento se caracteriza por restar importancia a las consecuencias de acciones o eventos, a menudo como una forma de evitar enfrentar emociones negativas o responsabilidades. ¿Podría ser esto un mecanismo de defensa? Por ejemplo, tienes una fecha límite cercana para un proyecto importante en el trabajo y piensas: ¿y qué si no cumplo con la fecha límite? No es el fin del mundo. Pero cumplir con los plazos es crucial para la efectividad profesional. ¿Te fijas cómo esta última es como lo contrario de lo anterior? Un estudio del Leong-Yipon en adolescentes de Hong Kong exploró cómo ciertos patrones de pensamiento erróneo, como el catastrofismo y la personalización, están relacionadas con la ansiedad y la agresión. Encontraron que los esquemas mentales que enfatizan la injusticia y la hostilidad están vinculados con comportamientos agresivos, mientras que el miedo al daño físico y psicológico está asociado con la ansiedad. Todos podemos pensar de diversas maneras, pero es crucial encontrar un punto medio. Los excesos, especialmente las ideas extremas o distorsiones cognitivas, pueden llevarnos a problemas y confusiones. Por eso, es importante recordar que no somos seres perfectos y que siempre enfrentamos desafíos en la vida. Aceptar esta realidad puede ayudarnos a mejorar nuestras expectativas y mantener una visión más realista de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Encontrar ese equilibrio puede suponer que 1. Nos hagamos conscientes y responsables de las distorsiones cognitivas. No siempre podrás hacerlas conscientes. Lo importante es identificarlas. 2.
Cuestionar tus pensamientos. Reflexiona por un momento. Sé que a veces no es tan agradable, porque esto puede llevarte a un bucle, pero tus interpretaciones sobre algo son tan subjetivas como las suposiciones que puedes llegar a hacer. 3. Piensa en los factores. Hay un montón de factores que intervienen en un solo asunto. Nada ocurre realmente por un único factor. Expande tu mente a otras interpretaciones, a otras percepciones. 4. Sé realista. No puedes creer que todo lo tienes dominado. De esta manera solo caerás más en el bucle. No somos perfectos, solo somos humanos. Aprende de tus incongruencias. ¿Qué puedes sacar de ellas? Y 5. Habla con alguien más. Desde hace tiempo he considerado que la mejor herramienta para sacar tus bucles es hablar. Habla, comunícate. Con un especialista es mejor, pero con un colega familiar no está nada mal. Una vez más, comprobamos cuán inexacta puede ser la realidad en la que vivimos. Las distorsiones cognitivas nos muestran que nuestra percepción está influenciada por errores en el procesamiento de la información. Reconocer y corregir estas distorsiones nos ayuda a ver las cosas con mayor claridad. Gracias por haber visto este video. Puedes suscribirte a mi canal para más contenido como este. Recuerda que soy Rubí Acosta y estás en